¡Cállate! ¡Que te calles! Es increíble. Es que no me entra en la cabeza. ¿Se puede saber en qué cojones estabas pensando? Es alucinante. ¿Tú sabes la que se va a liar en cuanto se filtre la noticia de que estás en comisaría? ¿Sabes la que se va a armar en cuanto se enteren de lo que ha pasado? ¿Pero tú sabes en qué lío nos están metiendo, Linares? Hemos estado trabajando a destajo, ¿vale? Ya estoy en el Parlamento, en la sala de reuniones del partido. Mierda, joder, ¿y cuál es el rumor? Venga, vale, hasta luego. ¿Qué? ¿Cómo veis el tema? ¿Tú también te has enterado? Sí, me lo acaba de decir mi jefa. Me ha llamado el de arriba. ¿El de arriba ya lo sabe? No me jodas, ¿pero por qué cojones no me habéis informado a mí? He venido exactamente. ¿Me traes un vasito de agua? Ahorita para todos. Sí, no falte. ¿Estamos todos? Vamos a ver. La situación es la siguiente. La oposición quiere montar bronca con el asunto del diputado Linares, como ya sabéis. Gracias. Su plan es aplazar la votación hasta el lunes. De ese modo, aparte de que no podríamos irnos de vacaciones a las 7:30... Sí, ya lo sé. Es una putada para todos, ya lo sé. Bueno, pues ellos van a tener más tiempo para remover el asunto y echarnos mierda, que es lo que les pone. Quieren aplazar el fin del periodo de sesiones para sacar rédito político de este asunto ahora. Saben perfectamente que en septiembre ya nadie se acordará de este tema. Silvia, ¿cuál ha sido nuestro primer mensaje? Dejar claro que nosotros no mezclamos asuntos de Estado con rumores y suposiciones. Pero no acuerdo, ¿no? Nuestra posición ha sido que después de 6 meses de negociaciones debemos hacer un ejercicio de seriedad y responsabilidad, votando el acuerdo antes de cerrar el periodo de sesiones con un claro logro en materia económica. Pero no acuerdo. Hemos sacado una nota de prensa diciendo que Alberto Linares